empiezas a decirle a alguien más y entonces empiezas a mostrar la forma en la que estás empezando a pensar y pues ya de ahí viene cuando empiezas a agarrar un poco más de confianza, a hablar de eso en lo que eres bueno, o lo que te estás haciendo bueno, o de lo que te gusta, y pues se va construyendo justamente como toda la trayectoria, ¿no? Hasta Claro. que ya llegas a tener pues tal vez la foto con esa persona interesante, Especial. importante, la personalidad, pero pues hay muchos años de trabajo detrás. Claro, por supuesto. Sí. Bien, pues vamos a platicar de eso Ok. y muchos más y mucho más. Tú nos dices, Charlie, ¿estamos listos? Va. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast entre lo público y lo humano. Esta noche me acompaña una mujer que ha construido su trayectoria en un terreno que impacta directamente la vida de las personas: el dinero, la protección patrimonial y la toma de decisiones financieras. Ella es Maribel Pérez Reyes, especialista en educación financiera y gestión de riesgos personales y corporativos, con una comunidad creciente a la que ha acompañado a entender, generar y proteger su dinero. Además de su rol como empresaria, ha impulsado miles de procesos de mentoría enfocados en activación financiera y toma de decisiones conscientes, posicionándose como una voz relevante en un tema que muchas veces evitamos, pero que define gran parte de nuestra estabilidad: nuestras finanzas. También ha participado activamente en espacios empresariales y del sector asegurador, contribuyendo a profesionalizar la conversación sobre previsión, seguros y crecimiento patrimonial en México. Hoy vamos a hablar de dinero, sí, pero no desde lo técnico. Vamos a hablar de lo que hay detrás: decisiones, creencias, miedos y oportunidades. Bienvenida, Maribel, ¿cómo estás? Feliz de poder estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando aquí en tu podcast. La verdad es que ha sido muy grato poder recibir la invitación y estar aquí contigo. Al contrario, Maribel, muchas gracias por aceptarla. Sé que las agendas son complicadas, nos estábamos riendo un poco de eso fuera de micrófonos, pero bueno, ya estamos aquí. Gracias nuevamente por la oportunidad de conocerte más allá de lo público y también explorar la parte humana. Y justamente quiero arrancar con una pregunta, un poco de introspección y, y hacerte un poco de memoria. ¿Cuál es el punto medular en tu vida en la que decides empezar a enfocarte en el tema finanzas? Cuando estaba precisamente en la prepa y que llega el momento en el que debes de tomar la decisión de a qué te quieres dedicar, elegí la carrera de economía. Y pasó algo muy curioso porque esa carrera la tengo trunca y me gradué como licenciada en administración. La realidad es que ahora que hago justamente como este análisis, ¿no?, de los últimos 23 años desde que me gradué hasta el día de hoy, pues siempre estuve vinculada con actividades del cómo vamos a hacer para generar dinero. Y eso tiene que ver con que formaba parte de los consejos estudiantiles, ¿no?, que justamente tenías que hacer diferentes actividades para poder recaudar fondos para hacer la fiesta de graduación. Ese era justamente como el goal, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para poder graduarnos y tener una fiesta? Entonces, pues desde ahí empezó, sin darme cuenta, pues la vinculación con el dinero, el generar espacios, el negociar, el qué vamos a vender y entonces pues que podamos justamente como cubrir este objetivo, ¿no? Obviamente pasó el tiempo y se fue modelando de una forma diferente porque lo que sucedió cuando tenía mis hijas es, ¿y ahora a qué me puedo dedicar que me permita generar dinero pero también pasar tiempo con mis hijas? Porque pues justo quería hacer como las dos cosas. Era para mí lo estudié, mis papás hicieron también pues el esfuerzo, ¿no?, de la educación y ahora pues para mí era el ejemplo hacia mis hijas de que se puede estudiar, se puede trabajar, se puede ser mamá y entonces tratamos, creo que siempre las mujeres, de cubrir como muchos frentes, ¿no? Entonces
Ahí fue cuando empecé precisamente a incursionar hace 16 años con el sector asegurador. Y en el 2010 inicio justamente todo mi proceso de formación, de capacitación, y entonces obtengo la certificación que otorga la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas para poder hacer la intermediación de los seguros. Entonces, poco a poco fui integrando pues esta actividad en mi día a día, en la agenda. Precisamente fue cuando entendí el impacto que tiene el que nosotros podamos tener dinero, el que ante algún imprevisto, un accidente, una enfermedad, una incapacidad, un fallecimiento, pues sepas que vas a tener cómo hacerle frente. Y de ahí, pues fue justamente tomando otro camino. Había personas que sus finanzas les permitía adquirir ciertos productos financieros. Hay personas que había que enseñarles cómo hacer dinero y entonces empezaron a desarrollar pues talleres, pláticas, entrenamientos que bueno, pues ya 16 años después se han modelado en conferencias y en entrenamientos que ya están orientados a temas financieros, ya sean personales o corporativos. Y pues en realidad todos los días hablo de dinero, ¿sabes? De diferentes maneras, desde diferentes perspectivas, y lo que he estado promoviendo pues han sido dos cosas. Uno, normalicemos hablar de dinero, empezando por hablarlo con nosotros. Y lo segundo pues es que podamos tener dinero siempre, ¿no? Entonces eso es lo que ha sucedido en estos últimos años. Bueno, últimos años me refiero a 16 años y bueno, la carrera de empresaria pues realmente empieza hace 23 años. Desde que me gradué no he trabajado para alguien, siempre he emprendido, he sido empresaria todo este tiempo. Entonces para mí es siempre combinar como los dos conceptos, ¿no? Emprender y empresaria. Y me parece que nunca dejamos de ser emprendedor, solamente que tiene que llegar a un punto en donde tienes que creer que eres empresario. Me encanta cómo lo describes y quiero ir como por partes. Esta idea central de que el dinero es igual a decisiones, yo comulgo con eso. Y ahorita tú nos compartes que decidiste emprender, pero no solo emprender. Hay algo bien importante en esto del emprendimiento, que lo he percibido mucho. Ir más allá, o sea, construir empresa, hacer empresa, generar empleos, generar derrama, etc. ¿Cuáles han sido esas decisiones medulares en tu vida que te permitieron justamente tomar esta importante decisión en la que yo voy a generar mi propio recurso, yo voy a generar mi emprendimiento y lo voy a llevar a una empresa? ¿Recuerdas cuáles son estas decisiones que realmente forjaron lo que hoy, después de más de una década, sigues construyendo? Pues el reto más grande que tenemos todos los días cuando eres empresario es tomar decisiones, como bien dices, solo que aquí tuve a bien tener mentores. Entonces ese ha sido una clave que al día de hoy lo sigo teniendo y los tengo en diferentes sentidos, ¿no? Y el mentor lo que hace es que te enseña justamente cómo hacer dinero, y en el momento en el que empiezas a tener dinero te sientes productivo, estás feliz, y entonces es cuando empiezas a impactar a las personas. Y he sido muy afortunada porque estoy rodeada de personas que son muy inteligentes, más inteligentes que yo, y que han sido bondadosos, generosos en el sentido de compartir pues también sus experiencias, porque el mentor lo que hace es que te va a ayudar a que el camino pues tal vez no sea tan sinuoso, ¿no? Que tal vez te puedas ir un poquito más por la de cuota y no tanto por la de libre. Entonces los mentores para mí han sido fundamentales, y a través de la mentoría también lo que aprendí fue el hecho de cómo sacar mis dones, mis talentos. O sea, la pregunta es, ¿realmente para qué soy buena? ¿No? Ok, llegué a los seguros por las circunstancias que ya compartí, pero ¿para qué soy muy buena? ¿Qué es lo que sé que puedo hacer todos los días
y que no necesariamente lo voy a hacer tal vez por dinero, porque además sí sé que suena como muy trillada esa frase, ¿no? De es que tienes que elegir eso en lo que podrías hacerlo aunque no te pagaran, y la verdad es que es muy cierto. Y a mí en un tema ya como de alineación y de congruencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, pues el tema de identificar para qué era buena me ayudó muchísimo, y eso fue como otra decisión clave en mi carrera, porque me di cuenta que se me facilitaba explicar a las personas el proceso, el cómo, ¿no? O sea, sintetizar la información, el paso 1, 2, 3, el traer ya la experiencia aplicada, no nada más la experiencia de academia, sino ya todo lo que había estado haciendo en campo, pues ya integrarlo, ¿no? Y podérselo compartir a las personas. Eso ha sido también buenísimo para mí, o sea, me ha ayudado muchísimo. En todo este cúmulo de decisiones, Maribel, quisiera, y justamente lo decías hace un rato, que tú desde que te levantas prácticamente hasta que te duermes hablas de dinero, y seguramente has escuchado hablar pues muchas cosas buenas, también muchas cosas malas, probablemente se asocia mucho a temas energéticos y muchas otras cosas, pero yo quisiera preguntarte, ¿qué creencias tuviste que romper para crecer financieramente? ¿O qué creencias limitantes ves cotidianamente pues en los ejecutivos o en las personas que contratan tus servicios o que participan contigo con alguna mentoría? Me encanta porque esto lo resumí con la pregunta de qué fue lo que escuchaste en tu casa cuando eras niño en relación al dinero. Entonces, lo que nosotros hacemos es que repetimos inconscientemente hábitos, emociones, patrones, y lo primero que hice fue justamente identificar cuál era mi historia financiera. No nada más personal, sino la historia financiera de mi familia, de qué manera se administraba en casa el dinero, pero me fui más allá, o sea, es desde los abuelos, bisabuelos, hasta donde pudiera en el árbol genealógico y tuviera el contacto con los familiares, pues era investigar qué es lo que había pasado. Entonces fue súper interesante porque descubrí que el tío que estaba en la política, el tío que tenía el negocio, que ya había emprendido, el que le fue muy bien, el que le fue más o menos, el que se quedó con la herencia, el que la herencia la hizo crecer, y entonces te das cuenta que efectivamente hay una administración de dinero que nadie nos enseña a hacerla, y que académicamente en las escuelas pues tampoco está. Nos llegan a enseñar el presupuesto, pero es como enfocado a un trabajo, no para que sea tu herramienta principal incluso para tus finanzas. Entonces, el que pudiera darme cuenta que no sabía nada de dinero, que nadie me había enseñado cómo administrar mi dinero, que incluso la forma en la que pensaba en relación al dinero o me relacionaba con el dinero ni siquiera era mi forma de pensar. Entonces, lo siguiente fue hacer este ejercicio de una biografía financiera. En ese momento en el que me di cuenta cuáles eran los logros que había tenido, y el siguiente paso fue, ok, a partir de ahora, ¿qué voy a hacer con esta información? Entonces, tengo que tener mi propio concepto de lo que es el dinero. Y para mí hoy en día, pues el dinero es justamente la herramienta a través de la cual puedo ayudar a las personas mientras hago lo que me gusta, ¿sabes? Ok. Maribel, ¿en qué momento te diste cuenta que el dinero se trataba de decisiones? Pues mira, hoy en día para mí todo lo veo como dinero. Incluso desde que te despiertas y tienes que tomar la decisión de ¿me meto a bañar o no me meto a bañar? ¿No? O sea, a lo que voy es ahorro agua, y entonces si ahorro agua, entonces ya estoy ahorrando dinero, ¿no? Y todo al final se convierte en dinero, y las decisiones financieras todos los días las estamos tomando. En lo que voy a desayunar, lo que voy a comer, a dónde voy a ir, si tengo una cita, si tengo que comprar algún equipo, si tengo que poner gasolina. Entonces, todo el tiempo estamos tomando decisiones. El tema es en función a qué tomo la decisión, cuáles son esos criterios que tengo para entonces hacer esa compra, para consumir algún producto, algún servicio, ¿no?
Y pues ahí viene justamente cuando empiezas con esta conciencia financiera y hay pues algunos pasos que se tienen que seguir para que puedas hacerte justamente consciente, porque cuando no nos hacemos conscientes de las cosas, pues no lo resolvemos. Si nosotros ahora sí no vemos el problema, pues entonces no hay nada que resolver, ¿no? Y el día a día, pues evidentemente nos va ganando y la mayor parte de estas decisiones solamente nos llevan a estar sobreviviendo, a estar en una angustia constante de no puedo dejar mi trabajo porque no tengo dinero. No puedo tal vez salir de una relación porque no tengo dinero. Entonces, la verdad es que yo sí soy promotora de que el dinero da la felicidad y que cuando no lo tienes te va a generar una emoción completamente, no es negativa, pero sí está un poco más cargada hacia me siento mal, estoy triste, estoy preocupado, estoy angustiado, ¿no? En cambio, cuando tienes dinero, pues evidentemente funcionas de una forma diferente y ves ahora sí que el entorno muy a tu favor, ¿no? No ves ¿por qué a mí, no? Entonces, el dinero al final te va a servir para que puedas tomar mejores decisiones, tengas mejores experiencias, tengas también acceso a otro tipo de personas, de conocimiento, que puedas formarte diferente. ¿Para qué? Para que entonces puedas ser mejor en eso, en lo que estás haciendo. Perfecto. Ahorita mencionaste que sin duda alguna el dinero es una herramienta, pero me gustó mucho este término que usaste, conciencia financiera. ¿Cómo ayudas a construirla? ¿Cómo ayudas a mejorarla? ¿Cómo identificas oportunidades? Generalmente cuando nos acercamos a buscar algún tipo de mentoría, queremos que nos saquen el 1, 2, 3, 4, 5, son los 10 pasos y ya listo, ¿no? Sí. Pero en tu experiencia, ¿qué realmente sí funciona para crear esta conciencia financiera? Lo que dices, estoy totalmente de acuerdo porque lo veo con frecuencia. Todos hoy en día queremos la fórmula, ¿no? Escuchas los 5 secretos, las 5 estrategias, las 3 herramientas. Esto es lo más efectivo en 90 días ¿no? Y no, la realidad es que no hay magia. Claro. ¿No? Y eso lo digo en mis conferencias, en los entrenamientos que imparto. A ver, no hago magia, pero lo que sí te puedo garantizar es que si tú empiezas a utilizar la información, las herramientas, las estrategias, entonces sí vas a tener un resultado, porque información que no se utiliza, pues entonces pierde su poder. Y hoy en día estamos saturados de muchísima información, mucha frase, muchos libros, y creemos que nos hace falta aprender más, que nos hace falta consumir más contenido, y la realidad es que en ocasiones ya no es que tengas que aprender más, es que al menos una cosa de todo lo que has aprendido lo lleves a la práctica. En más de una década, casi 2 décadas de experiencia profesional, Maribel, ¿cuál sería la mejor definición que has encontrado de conciencia financiera o de dinero que nos pudieras compartir? Bueno, sin lugar a dudas, la definición de dinero sería la que les compartí hace unos minutos, ¿no? El salirnos justamente como de este concepto tradicional de, bueno, es un papel, es algo que nos va a servir para hacer la transacción, para adquirir un producto, un servicio, satisfacer necesidades. O sea, creo que cuando tú tienes tus propios... Tú lo fundamentas en función a tu esencia, a lo que tú eres y te hace sentido, ¿no? Entonces entra justamente esta congruencia, lo que decía, ¿no? Entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y no es porque lo escuché de alguien más o porque me lo dijeron o porque lo leí en un libro. Entonces, hoy creo que lo que sucede es que ya no queremos aplicar esta maravilla que tenemos, que es pensar. Y el poder nosotros definir quiénes somos a través de nuestras palabras y entonces poderlo fundamentar. En todo este expertise que has realizado, seguramente has visto muchos errores y quiero regresar un poco a esto, ¿no? De que identificar los errores y los pasos 1, 2, 3, pero ¿qué errores ves con frecuencia
que están tomando los empresarios, los ejecutivos con el tema financiero, que cotidianamente tú los estás identificando y sabes por dónde atacarlos o sabes cómo darles la vuelta a través de la mentoría? El primer error es que no tienen justamente el presupuesto, no lo utilizan. Es poco común encontrar personas que tienen un presupuesto ya sea escrito en una libreta o que hacen uso de alguna aplicación, ¿no? O sea, realmente todo este rush que hoy es la vida, o sea, te lleva a cómo va sucediendo las cosas y conforme lo voy necesitando, y suelen ponerle atención al tema del dinero cuando hay una deuda, cuando hay un problema financiero. En ese momento es cuando voltean a ver qué estoy haciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo puedo resolver y cómo puedo salir de esto? Otro error que es muy frecuente es el que no sabes decir que no. Y aquí viene justamente también el tema de los gastos las compras impulsivas. Les digo, estamos tan bombardeados de información que entonces miras para acá, para allá y hay promociones y te llegan en el celular y ahora con los algoritmos y las redes sociales y entonces dices quiero un viaje a Cancún y ya entras a tu Instagram y ya está ahí el viaje a Cancún, ¿no? Entonces es como que hay tanta oferta irresistible a mi alrededor que ¿cómo crees que le voy a decir que no? Y además, si me lo está vendiendo mi amigo, si me lo está vendiendo mi conocido, o sea, ¿cómo crees que voy a quedar mal? Las personas no solemos decir, en este momento no está mi presupuesto, más adelante esto es lo que sí puedo pagar o simplemente no lo necesito, ¿no? Entonces, eso es como lo más frecuente, el no tener el presupuesto y el no saber decir que no. Y en un tercer plano serían las tarjetas de crédito, el que tampoco nos enseñan cómo utilizar un crédito y que sea una deuda buena y no se transforme en una deuda mala. Entonces, esos serían los errores más comunes. Me encanta esta idea del presupuesto, Maribel. Ajá. Y para quienes nos escuchan y nos ven, ¿cuáles serían, como para ir construyendo un poco, un presupuesto súper básico? Es que ahorita lo mencionabas. Por ejemplo, los presupuestos son diarios, semanales, quincenales, mensuales, anuales. ¿Cómo los sugieres y cómo los podemos construir para quienes no tenemos idea o para quienes no tienen idea de cómo empezar? A mí hay un método de distribución de ingreso que me gusta, es con el que trabajo, que es el método del 50% va para tus necesidades básicas y un 10% lo vas a repartir en ahorro, en inversión, en autocuidado, en entretenimiento y en la parte de donación, ¿no? O sea, para mí justamente es importante esta parte del dar y recibir, crear este círculo virtuoso. Hay muchos conceptos alrededor de los beneficios que tiene también el ser agradecido, entonces eso digamos que sería para mí la guía para poder construir el presupuesto. Ahora, en el presupuesto lo que tiene que suceder también es que el primer rubro que tú vas a poner es toda la parte de protección. Aquí hablamos de seguros, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, el seguro de auto, el seguro de la casa, el seguro del negocio, el seguro educativo para los hijos, ¿no? Y hoy, bueno, pues ya estamos agregando también el seguro de mascota. Entonces, en promedio son 7 seguros los que realmente las personas tendríamos que tener. Obviamente las circunstancias pues van a influir. Si no tienes hijos, pues evidentemente el seguro educativo pues no te va a aplicar a ti. Entonces, lo que sea acorde a tu estilo de vida, pues eso es lo que hay que empezar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Volvemos al tema, al impacto psicológico que tiene el que sabes que tienes dinero. Cuando tú sabes que tienes dinero, andas muy tranquilo por la vida, ¿no? Estás contento y todo funciona muy bien, todo fluye, ¿no? Que es justamente como la frase que hoy más escuchamos, ¿no? Es que todo está fluyendo súper bien y entonces me está yendo muy bien y bueno, entonces con los seguros es el único mecanismo a través del cual tú vas a tener dinero 24/7.
Obviamente tienes que cumplir con ciertos requisitos, ciertos criterios, documentación y tiempos de espera y cantidades, ¿no? Hablando ya de conceptos propios del tema de seguros, deducibles, coaseguros, para que puedas hacer uso de tu póliza. Y evidentemente que la póliza pues esté pagada, ¿no? Que esté en tiempo y forma para que puedas hacer uso de los beneficios. Y lo que sucede es que estos productos son los únicos que te van a dar el dinero en caso de alguno de los riesgos a los que estamos expuestos, como mencionaba, un accidente, una enfermedad, una incapacidad o un fallecimiento, o incluso, bueno, hoy existen productos en donde en supervivencia pues te regresan justamente también tu dinero. Entonces, el primer rubro es mi tranquilidad, es saber que tengo dinero, ¿no? Y lo segundo sería todo lo que tiene que ver con tu estilo de vida, tus necesidades básicas. Y por último, pues analizar justamente cuáles son tus gastos pues no necesarios, porque eso se termina convirtiendo en un área de oportunidad. Un ejemplo claro puede ser todas las aplicaciones de streaming que puedas tener contratadas, ¿no? No voy a entrar justamente en marcas, cada quien sabe todas las que tiene contratadas, pero pues aparte ahora ya ves que contratas una y te lleva a otra y luego esta ya te lleva a otra y entonces ya es un cross-sell por todos lados y terminas a veces teniendo un montón de apps que ni siquiera utilizas. Pero pues el gancho es que aparentemente pagas tan poquito que no lo sientes. El tema es cuando ya eliminas estos gastos innecesarios, pues y acomodas también tu estilo de vida en función a tus ingresos, pues empieza justamente a hacer la diferencia. El presupuesto es lo único en donde tú vas a poder visualizar cuánto ganas, cuánto sale, y ahí va a estar justamente la realidad que tú estés decidiendo vivir, porque es una decisión el cómo nosotros estamos llevando pues justamente nuestra vida, ¿no? Nuestro día a día. Maribel, ¿cuál es tu estrategia para identificar un gasto innecesario? Bueno, aquí vienen las apariencias, porque justamente como en todo el entorno y la economía de nuestro país realmente está diseñada para que podamos tener esta necesidad de no me puedo quedar atrás, ¿sabes? O sea, tengo que mostrar estatus, tengo que mostrar que pertenezco, entonces ahí es donde tú lo puedes identificar. Ok. ¿Y qué tanto influye? Digo, ahorita lo acabas de decir, pero arrancaste un poco la conversación con el tema de la familia, estas concepciones, estas visiones que tenemos del tío, del sobrino, del abuelito, del amigo, con quienes nos estamos relacionando. ¿Qué tanto influye realmente en la toma de decisiones y qué hacer? Porque hay un común denominador, Maribel. O sea, yo creo, a lo mejor estoy dando un dato muy alto, pero probablemente 85-90%, pues venimos de un entorno en el que hay miedo hacia el dinero, hay este tipo de conceptos de guardarlo, de no multiplicarlo, como que tenemos mucha reserva en ese tema. ¿Cómo lidias en este contexto? Pues porque al final venimos de ahí. ¿Qué hacer en esta situación para empezar a quitar un poco estos prejuicios, estos paradigmas y empezar a encaminarnos hacia un propósito? Pues lo que hace la diferencia es que tengas tus modelos de éxito a seguir. En el momento en el que tú identificas ese alguien y tú te quieres ver como ese alguien, entonces empieza a cambiar justamente la historia, la programación, tu realidad y tus creencias, y todo justamente se empieza a expandir. Porque lo que sucede es que nuestro entorno impacta muchísimo. En el tema del dinero todo termina por ser muy subjetivo, porque lo que puede ser mucho para algunos, para otros es muy poco. Porque para quienes tienen problema de dinero y tal vez 10,000 pesos es demasiado, pues para otros están
preocupados porque tienen que pagar tal vez 10 millones de pesos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el de 10 millones de pesos se junta con otro que habla de 15 millones de pesos, con otro que trae 20 millones de pesos, y entonces, pues el lenguaje obviamente es completamente diferente, porque es puedes hacer esto y obtener un financiamiento, o hay algo de capital privado, o puedes vender una propiedad, o puedes hacer esto, o yo te presto, ¿sabes? O sea, hay otro tipo de negociaciones. Entonces, realmente está muy marcada el tema de la abundancia y de la escasez, y en nuestro entorno nos lo va a reflejar. Sin lugar a dudas, ahí es donde va a estar justamente el principal cambio para hacer este switch en que mi tema en relación al dinero no venga desde la escasez, sino venga desde la abundancia. Y el que cuidemos también cómo nos comunicamos, no nada más con nosotros mismos, o sea, cómo hablamos hacia afuera. Sí, tú lo decías, ¿no? Es un tema para muchos de energía, ¿no? Y que estés como alineado y que hables en positivo. Sí, la comunicación evidentemente hace la diferencia, y si tú dices no tienes, pues no vas a tener. Si dices sí tengo, pues entonces así van a ser las cosas. Nuestra mente trabaja justamente por predisposición, y entonces va a suceder lo que yo estoy programando en mí. Maribel, fíjate que yo he visto reiteradamente en estos ecosistemas empresariales, productivos, que muchos empresarios logran crear grandes riquezas, pero no necesariamente un crecimiento. ¿A qué crees que se deba esto? Es decir, generan un capital, o sea, son buenos para generar el recurso, lo vemos en sus negocios, pero no necesariamente se traduce a una expansión, no necesariamente se traduce, como dices tú, no, hay gente que puede, lo pongo como contexto, gente que habla de 10 mil pesos, gente que habla de 10 millones de pesos, gente que habla de 10 millones de dólares. Lo mismo sucede. Tienes un buen ingreso, estás construyendo riqueza, pero no logras ir más allá. Probablemente el ir más allá es otra sucursal, otro país, otro entorno, muchas otras cosas que pudieran entrar en esta variable. ¿Pero a qué crees que se debe esto? Eso lo veo con frecuencia, y de hecho nuestra economía justamente está un poco en este proceso, ¿no? De poder dar este paso de una micro a una pequeña empresa. Y usualmente lo que sucede es que ya no invierto en talentos. Todo lo queremos como tratar de resolver nosotros. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Si el celular, que es el mejor, ¿no? Así, porque así nos lo hacen creer. Tienes el mejor, lo más avanzado. Es un aparato que está en constante actualización. Todo el tiempo se está actualizando. Entonces, nuestra mente, pues finalmente también trae una programación. Y lo que tendría que suceder es que tenemos que aprender constantemente, y tendríamos que estar en esta constante actualización. Y en el momento en el que yo dejo de invertir en mí, en mi autoconocimiento y en el negocio, entonces evidentemente se va a estancar, porque para que yo pueda crecer mi empresa, lo primero que tendrá que suceder es que tengo que cambiar la mentalidad con la que estoy dirigiendo. Y muchas veces ya no dirigimos como CEOs, dirigimos como empleados. Entonces, a nosotros, como dueños de negocio, realmente nuestro sueldo es pensar, es por pensar. Entonces, ahí lo que necesitamos, pues, es hacernos de un equipo de personas que nos puedan entonces llevar, resolver a ese siguiente paso que nosotros queremos, ¿no? Y lo que yo veo con mucha frecuencia es que lo queremos resolver nosotros por nuestra cuenta, sin contratar a especialistas. Claro, y esto yo también lo veo mucho, te centras mucho en la parte operativa y dejas un tanto de lado la parte estratégica. ¿Cuál sería la parte medular para hacer ver este tipo de, vamos a llamarle, de errores en los empresarios? O sea, ¿tienes alguna metodología? Porque lo he visto, vaya, lo explicaste muy claro. Se siguen, o sea, no se quitan la cachucha del operativo, el operativo. Inclusive resuelven cuestiones que a lo mejor se resolvían en una llamada, en un correo,
y no necesariamente le tienes que invertir el 90% para resolver ese tema. Tu objetivo central como CEO o como manager es la estrategia. ¿Cómo hacer ver con claridad al empresario este tipo de errores? Pues bueno, existen diferentes metodologías, ¿no? Diagnósticos de necesidades financieras, diagnósticos empresariales, en donde pues tú vas a hacer esta revisión de qué es lo que, vas a medir cuál es el pulso, ¿no? De tu negocio y en qué situación se encuentra para que entonces puedas tomar decisiones. Lo que yo veo es que muchas veces las tomamos por instinto, por intuición, no necesariamente en función a datos o estadísticas. Ay, perdón. Entonces, eso evidentemente hace que no sean a veces tan atinadas, porque lo estoy haciendo como con mi feeling y no en función a lo que me dicen los números. No te preocupes. Los voy a poner a editar, chicos. No te preocupes, no te preocupes. Listo, creo que ya pasó. Va. Bueno, entonces te decía que creo que la mayoría de las decisiones no se toman en función a los datos, ¿no? Sino que lo hacemos como por instinto. Lo otro es que nos sentimos que somos necesarios para nuestro negocio. Y yo creo que una de las mejores cosas que también a veces le puede pasar al negocio es que ya no estamos contratados para nuestro negocio. O sea, realmente sí le tenemos que dar espacio a que lleguen otras personas y te den otra óptica, otra opinión. A mí en este momento me ayuda mucho, por ejemplo, la visión de los jóvenes, porque evidentemente son mis nuevos y mis futuros clientes. Entonces, es cómo me comunico con ellos, porque es un lenguaje completamente distinto al que yo tengo. Entonces, hay que estar en esta constante innovación y actualización. Y de pronto creo que eso es como lo que ya no nos permitimos, ¿no? Queremos siempre quedarnos en lo mismo, en la metodología que ya funcionó. Ya no queremos innovar y ya no queremos integrar algo nuevo. Maribel, fíjate que ahorita acabas de mencionar algo bien, bien interesante y quisiera profundizar ahí. Hoy, con tanta información inmediata, con tanto acceso, en una era en la que la inteligencia artificial está de moda, ¿cómo estás moldeando o reajustando, si es que lo estás haciendo, estas estrategias para hablarle a nuevos mercados, para hablarle a un nuevo cliente que a lo mejor consume más contenido, no sé, de X plataforma? ¿Qué estrategias o qué ajustes estás realizando en tu estrategia, perdón, para justamente empezar a explorar estos nuevos mercados? Te lo pregunto porque hoy queremos hacer todo con inteligencia artificial. Hace 10 años lo queríamos hacer todo con Google. Y hace, no sé, 30 años a lo mejor era el consejo del tío que había puesto un changarrito, ¿no? Y que a lo mejor te iba a regalar una tarde de café o una tarde de chelas, de copa, no sé, etcétera. Y te iba a dar esa mentoría. Pero hoy lo tenemos tan fácil y tan cercano. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viendo estos nuevos mercados con todo este boom tecnológico? Pues lo primero, para mí, justamente como mi indicador de todos los días, es que tengo que lograr que el negocio funcione sin mí. Si necesito estar para que funcione, entonces algo estoy haciendo mal. Y algo que a mí en este momento me ha funcionado muchísimo ha sido el exposure, pero combinado obviamente con la tecnología. Y traducir justamente esta experiencia en información digital que las personas puedan con un clic descargar, consumir y lo que decía, ¿no? Que haya una información que lleve a una fácil implementación. Porque la realidad es que solamente con la tecnología puedes estar presente y puedes estar ayudando a las personas en cualquier momento. De otra forma, pues el uno a uno, la forma tradicional, pues se vuelve muy complicada, ¿no? Actualmente todas las personas siguen consumiendo, solo cambió la manera en la que consumimos y hoy todo es a través de la tecnología, de las redes sociales.
¿Qué otra cosa estoy implementando? Un staff justamente joven, ¿no? Que me ayude a integrar pues este día a día, esta dinámica, estas inquietudes, esta comunicación y pues de ahí justamente poder modelar pues a mi nuevo comprador ideal. A ver, Maribel, ya hablamos del tema del dinero, del origen, de todos estos errores, de todas estas mentorías que estás haciendo, pero yo te tengo que preguntar algo muy importante porque lo escuchaba yo ahorita. Me parece que relacionas o mezclas muy bien esta parte de no solo hablar de finanzas, sino también de un tema de introspección, de ver de dónde venimos, cómo venimos, por qué pensamos, por qué decidimos de esta forma, etcétera. ¿Cómo arrancas un día tú, por ejemplo? ¿Cómo te preparas? Todos mis días inician de la misma forma porque esto igual lo aprendí con un mentor. Si yo quiero que algo suceda, va a estar en agenda. Y sé que suena muy raro, ¿no? Pero así es como he tenido los mejores resultados. En el momento en el que aprendí que si quería que algo sucediera era porque lo tenía que poner en agenda y que entonces no iba a haber excusas porque además, siendo empresario, tú tienes la facilidad de decidir qué quieres resolver hoy, con quién quieres hablar, cuál va a ser el reto al que sí le vas a poner atención. Entonces, no hay forma de que puedas vivir estresado porque tú estás haciendo tu propia agenda, tú haces tu día a día. Entonces, lo que aprendí con este mentor fue justamente que tienes que prepararte, ¿no? Y es como los actores se preparan para un personaje, los que van a la guerra se preparan para la guerra y entonces para nosotros tendría que ser lo mismo. Y la preparación para mí inicia con un momento de meditación, de oración, después viene la parte de ejercicio, ¿no? Escucho o procuro escuchar todos los días algún audio, algún podcast de alguna situación que quiera resolver o de algún tema en particular en el que tal vez me tengo que informar porque habrá que hacer algo ese día en donde voy a tener que hablar tal vez de algún tema en específico. Entonces, realmente empiezo pasando tiempo conmigo. Y ese tiempo es un par de horas. O sea, ya mecánicamente o sistemáticamente ya lo hago. Entonces, todo lo que queremos que suceda tiene que traducirse en un sistema. De otra forma, entonces, pues no va a suceder. A ver, vamos a ir desmenuzando poco a poco. Ok. ¿Cómo meditas? ¿Lo haces a través de, bueno, por lo que estoy viendo, tienes sistemas? ¿Lo haces a través de una aplicación? ¿Lo haces metodológicamente? ¿Lo haces libre? La verdad es que ya en este momento lo hago a veces solo quedándome en silencio, ¿sabes? O sea, sí busco mucho como esta conversación con Dios en donde pueda tratar de escuchar, ¿no? Tal vez este mensaje, esta guía, porque para mí, pues en este momento es como todos los días, pues estoy haciendo justamente la misión o la labor para la que llegué aquí, ¿no? Y también escucho meditaciones guiadas o a lo mejor es nada más una música, ¿no? Que acompañe justamente la meditación. Depende qué es lo que quiera resolver en ese día, porque aquí viene algo interesante. Las meditaciones el efecto que tienen es que te sirven para que tú puedas entender un sentimiento o una emoción y para que entonces la puedas descargar y te puedas autogestionar más rápido. Y lo que yo he descubierto en el transcurso del tiempo y relacionado con el dinero, es que el 80% de los resultados que tengamos van a depender de nuestra inteligencia emocional y un 20% van a depender de los sistemas y del conocimiento que tengamos en nuestra área de trabajo. Entonces, a todos nos pasa que si traes, ya sabes, como esto atorado, me peleé con alguien, me siento triste, estoy bajoneado, ¿no? Que es algo que hoy podemos escuchar, o tengo temas, ¿no? Estoy estresado. Está comprobado, o sea, tu productividad ese día bajó. O sea,
La salud mental en este momento es totalmente un tema que se tiene que atender y es el no dejarnos para después. Entonces sí le dedico mucho tiempo a eso y además pues evidentemente a través de este tiempo de las mañanas que está bloqueado en la agenda, pues también me preparo para lo que viene en el día, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Pues porque pues hay retos todos los días, o sea, no todo termina por verse siempre pues bien como tal vez la foto lo deja ver, ¿no? En ocasiones. Me encanta esto porque fíjate que ahorita que te estaba escuchando, yo esto lo asocio con claridad, ¿no? Tener estos espacios para buscar esa claridad y que esa claridad te permita tomar justamente buenas decisiones. Quiero profundizar en la parte de agendar las cosas. Eres de las pocas invitadas que ha compartido o que yo he escuchado que menciona que todo tiene que estar en agenda. Hace el episodio pasado donde lo compartía Nacho, que también anotaba mucho y todo tenía que estar en agenda para que sucediera. Pero bueno, pocos, así como el presupuesto que nos hablaste, pocos sabemos cómo llevar una agenda. ¿Cómo lo haces? Y a quienes nos escuchan y nos están viendo, ¿qué les recomendarías? Esto está muy asociado a un tema de disciplina, a un tema de organización. Bueno, así lo veo yo. ¿Cómo empezar? Que nos dijeras, oye, a lo mejor yo lo tengo que anotar, yo tengo una aplicación. ¿Qué pasos recomendarías o cómo para arrancarlo y realmente respetarlo? Que esa es otra, ¿no? Yo recuerdo ahorita que, perdóname que te interrumpa, pero estaba yo recordando ahorita que te escuchaba. Desde muy pequeño yo veía a mi papá anotar en una hojita blanca, la partía a la mitad, y anotaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las actividades que iba a realizar en el día. Y las metía en su agenda. Y al final las iba subrayando todo lo que había programado y lo que sí había logrado realizar. Pero bueno, eso es algo muy, muy, digamos, muy artesanal, muy de hace muchos años. Pero hoy, ¿cómo lo llevas tú y qué es lo que recomiendas? La verdad es que yo aplico la misma técnica. O sea, descargué muchas aplicaciones, le di muchas vueltas al tema. Sin embargo, los básicos es lo que no falla. Porque la tecnología ya se le acabó la batería al celular, sí, y entonces claro, ahora qué tenía que hacer o qué seguía. De pronto no puedes tal vez estar actualizando, porque el reto que tiene la tecnología es que la tienes que alimentar. O sea, pasa lo mismo, me tengo que dar tiempo para escribir o actualizar, ¿no? O sea, hoy ves aplicaciones como Notion, por ejemplo, pero es lo mismo. Al final me tengo que sentar a actualizarla, no es como que se actualice por sí sola. Y sinceramente se me ha facilitado más hacerlo escrito. Y además, pues tengo ese toque que me gusta rayar, en lo que ya, esa sensación de que el to-do, esto ya check, ya quedó listo. Entonces, eso la verdad es que es buenísimo. Y digo, sí, utilizo Notes y evidentemente escribo, ¿no? Pero sí, sinceramente la parte de escritura, porque además pasa algo súper mágico. Nuestra mente, nuestro sentido de atención se activa de una forma espectacular. O sea, es como cuando tú dices que te quieres comprar un carro color, no sé, rojo, ¿no? Un Audi. Y entonces de pronto empiezas a ver Audis rojos por todos lados. Y es como el algoritmo. Nuestra mente también activa ese algoritmo y entonces tu sentido de atención se activa. Y luego pasa que regresas a la lista y entonces, esto ya lo hice, ya lo hice. Entonces a veces es como que no necesitamos meternos más herramientas, sino es utilizar justamente pues también las que ya tenemos, las que viven en nosotros. Y el tema de la agenda, de cómo la administro, te voy a decir algo. Al principio les decía que todo lo traduzco en dinero. Entonces la agenda está también basada en el dinero. Y lo que sucede es que lo tengo clasificado de esta forma. Mis actividades funcionan en esta actividad me genera dinero, me puede generar dinero o me quita dinero.
¿no? Y la verdad es que sí, suelo agendarlo todo. Si nos vamos a ir a tomar un café, si vamos a tener alguna actividad recreativa, o sea, literalmente sí lo agendo todo, hasta los tiempos de descanso. El que yo pueda ver mi agenda de hoy es para mí, está increíble, porque lo que la agenda ha hecho es que para mí tiempo es dinero. Entonces ahí yo puedo visualizar qué actividades hice hoy que me generaron dinero, cuáles son las que me pueden generar dinero o cuáles son las que me quitan dinero. Y el me quitan dinero me refiero a que tal vez tuve que ir y pagar alguna factura o algo que en realidad pues eso ya lo haces en línea, ¿no? O sea, hay cosas para las que ya soy como muy digital, tengo aplicaciones digitales de bancos y que facilitan ya mucho ese tipo de transacciones, ¿no? Pero bueno, pues hay tiempo para eso. Y además porque a través de este sistema, pues me quito las excusas, lo que te decía, o sea, yo armé mi agenda, entonces yo sé hasta dónde es que mi energía, mi tiempo, el traslado, la junta que se puede prolongar, pues me va a permitir poder cumplir con la agenda. Entonces, si hoy mi día me da para que pueda tener una entrevista, 2 reuniones de trabajo, pues así va a ser, pero al día siguiente tal vez voy a estar libre y entonces pues se va compensando. Ahora, en la agenda pues también está estructurada con un deep work, o sea, no, mi celular usualmente está en silencio, no tengo notificaciones activadas. Soy mucho de la llamada telefónica. Para mí, digo, fue justamente como nos contactamos. Para mí es mucho más fácil, es más ágil la llamada. Y por eso te decía, soy como de muchos básicos, o sea, de escribir, de la llamada, de vamos a vernos, vamos a hacer que las cosas sucedan, ¿no? De una forma mucho más ágil. Entonces, pues la agenda está diseñada con esa estructura. De tal forma que lo que les podría recomendar, ¿cómo empezar? Pues empezar ahora. Si en este momento que lo están escuchando, pues que empiecen justamente a clasificar sus actividades del día de mañana y que pongan bajo estos criterios y que entonces lo empiecen a experimentar, que dediquen tiempo para ellos en las mañanas y además tienes que hacer el cierre. En la noche pues también debes de pasar tiempo contigo. Aquí yo ya agregué algo adicional porque pues tengo mi ratito en donde, claro, también comparto de vez en cuando alguna tontería, ¿no? O sea, esa risaterapia que puedes llegar a tener en TikTok, pues también es muy válida. Algo que te saque también como del contexto de todo el día. Entonces, esa estructura, pues la verdad es lo que a mí me ha funcionado para mantenerme saludable, para tener energía, ¿sabes? Y para pues hacer diferentes actividades, diferentes roles todos los días. ¿Te estresa ver espacios libres en tu agenda? No, depende. Depende tal vez el día, o sea, si es un sábado, un domingo. Los viernes sobre todo ya es como un día muy tranquilo para mí porque el mismo sistema te lleva en la forma en la que estructuras los tiempos, que empiezas un lunes con espacios de hora y media, porque lo que sucede es que todos nos queremos siempre como forzar, ¿no? O sea, no, es la jornada de 8 horas. Sí o sí. Probablemente no necesitas 8 horas. Probablemente necesitas 4 horas full time, o sea, que estés sumamente concentrado, sin distracciones, sin notificaciones, sin llamadas, porque lo que pasa es que cada vez que nosotros interrumpimos una actividad, le toma un cierto tiempo otra vez a la mente en qué me había quedado, y entonces que otra vez vuelvas a encontrar como este enfoque, pues te toma tiempo. Y por eso a veces hay días en donde tienes la sensación de que trabajaste pero no avanzaste. Pero si haces el review, pero es que contesté el mensaje de WhatsApp, pero es que contesté la llamada, pero es que, y entonces estamos hoy con la inmediatez y pues así no logramos pues terminar las cosas. Entonces es hora y media, 15 minutos de descanso, que es necesario para que puedas justamente recalibrarte, para que puedas generar esta energía
que hagas las llamadas, respondas los mensajes y regresas otra vez con esta hora y media. Y entonces vas intercalando, vas teniendo este manejo de energía y obviamente eso va a hacer que siempre estés con niveles altos para que puedas ser estratégico, tomar mejores decisiones, que puedas aguantar la estructura de agenda que tú te hayas puesto en el día, ¿no? Y de esa forma pues tienes tiempo para todo, para hacer ejercicio, para comer bien, para hidratarte, para tiempo para ti, para la familia, para los amigos. Así es como funciona. Me encanta esta visión y mientras platicabas yo me trataba de imaginar cómo era tu agenda. O sea, o sea, si anotabas algo. Aquí la tengo, se las puedo enseñar. Mira, en la parte de las actividades, pues está así, ¿no? Justo como lo que puede ser prioridad para el día, pero después lo tengo todo como por bloques, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que leer? Pues dependiendo justamente como la empresa o la línea de negocio que tengo que resolver. Entonces, si te das cuenta, esta es la parte de seguros, la que estás viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que mandar, eso es lo que hay que cotizar, estas son las emisiones que hay que hacer, estos son los trámites, los cobros que vienen, las comisiones que se tienen que reportar y pues así todo está sumamente detallado. Y el calendario, pues aquí está mi agenda, se las voy a poner en la pantalla. Tiene colores y todo, pero cada quien lo puede identificar como le sea más fácil. Y bueno, pues aquí justamente está la agenda del día, ¿no? Ya te enteraste de qué es lo que... Sí, ya estoy viendo. Lo que hice hoy. Mira, aquí está justo, ¿no? El podcast Juan Carlos. Y pues así es como lo tengo estructurado y si te das cuenta todo está marcado, ¿no? Con los ABC, las prioridades. ¿Todo esto lo programas un día antes, una semana antes, un domingo? No sé, o sea, o como va surgiendo lo vas programando. Bueno, hay actividades que ya tengo programadas, ¿no? O sea, la frecuencia. Semanalmente tengo que mandar un artículo a alguna, a un medio, a otros de manera mensual, otros bimestral, entonces ya lo tengo en calendario. Hay actividades que ya las tengo en calendario. La estructura y el truco de la agenda, y que aquí empieza justamente la preparación, ¿no? La predisposición, es que un día antes tú ya sabes qué va a suceder mañana. Claro. O sea, tú no puedes iniciar el día sin saber qué vas a hacer. Hay muchas personas que les preguntas y dicen, ay, no sé, ya mañana veré qué voy a hacer, ¿no? Y que fluya. Ajá, sí, deja que fluya, no seas intensa y no quieras controlar todo. Y entonces, perfeccionista, sí, soy controladora, intensa, perfeccionista. Si no lo fuera, pues no haría tantas cosas, ¿no? Por entonces, eso ya es algo con lo que convivo todos los días. Y entonces así es como justamente suceden las cosas, con estructura y con sistemas. Perfecto, gracias por compartirlo, qué interesante. Quiero que vayamos avanzando, quiero que nos compartas de expertos cómo nace, en dónde estás, qué proyectos vienen, el tema de las cámaras empresariales, la que estás presidiendo actualmente, pero antes de eso me llama la atención preguntarte si así te imaginabas desde pequeñita o en algún punto de tu vida, ¿te imaginabas todo lo que hoy has construido? Buena pregunta. Usualmente no suelo quedarme callada. Pues lo que sí tengo claro, que me viene a la mente, es que tuve un gran ejemplo en casa. Mi mamá ha sido muy trabajadora desde los 15 años, trabajó, quedó huérfana de papá, entonces empezó a trabajar. Y recuerdo que iba a su oficina y me sentaba en un escritorio. O sea, jefa siempre me vi. Eso que ni qué. Eso no hay duda. Eso no hay duda. Entonces, desde niña, pues justo jugaba
a la oficina y jugaba a la parte administrativa, ¿no? Y te digo, lideraba a los primos y hay que hacer esto y vamos a jugar a esto y así. Entonces, yo creo que realmente me empecé a visualizar con todo lo que hoy he integrado en Expertos, que además es una historia muy curiosa que tampoco no me habían preguntado antes. Yo creo que eso debe de tener apenas unos 5 años, ¿sabes? Lo que me tardé en implementar fue el tomarme demasiado en serio en mi negocio y en la medida en la que fue sucediendo esta situación y esta poderosa personalidad que se fue creando en el transcurso de tiempo, gracias a mentores, a amistades, a libros, a frases, a meditaciones, a muchos momentos dedicados también para entender la emoción y transformarla, ¿no? Porque pues pasamos por todo en esto. Sí, realmente creo que la respuesta sería hace 5 años. Y Expertos nació de una forma muy curiosa porque yo tenía en ese momento una empresa a través de la cual vendíamos en específico el tema de los seguros. Entonces, yo no quería como mezclar todo este tema de las conferencias y los entrenamientos que empezaba a impartir. Y literalmente tenía COVID, me dio fuertísimo, me acuerdo que me dio muchísima temperatura. Y entonces me quedé unos días en mi casa, pero sí me acuerdo como que en uno de esos días en donde tenía mucha temperatura y que estaba así como pensando en todo y en nada a la vez, decidí que la empresa nueva que quería crear se iba a llamar Expertos. Pero además Expertos tiene una particularidad que está escrita con doble T. Uh-huh. Y eso nace justamente de una forma en la que me llaman en mi casa, que es un apodo que me puso mi papá y que realmente solo saben las personas que han sido como muy allegadas, ¿no? Pero que en este momento pues creo que se van a enterar muchas otras personas que pueden ubicar que está el símbolo de pi. Para mí la doble T en Expertos representa este símbolo de pi, y entonces bueno, pues así es como me suelen decir algunas personas muy cercanas, y está integrado ahí. Entonces dije, claro, y ahí es la primera marca en donde sí te puedo decir que empieza a estar mi identidad, mi esencia, y empiezo a hacerla parte de mí. O sea, literal estabas en una situación crítica, con temperatura, y ahí tu cabeza pensó en construir Expertos. Sí, literalmente. Y entonces, les puedo enseñar, tengo hasta el post-it en donde lo escribí, ¿sabes? O sea, y ya después pues resultó justamente este logotipo, que es el que podrán pues ya ver en algunos lugares. Actualmente ya es una marca registrada. Ya voy a decir todo el comercial, ¿no? Marca registrada, empresa 100% mexiquense, y tenemos la autorización ya también del sello de hecho en México. Wow. Y estamos pues ya con estos planes pues de estar también en Estados Unidos, ¿no? Acercarnos justamente pues a toda esta parte latina que está allá, y en realidad es una marca que había estado trabajando desde hace 5 años. Sin embargo, bueno, pues hasta ahora es que ya está digamos a la vista de todas las personas, y pues con todo lo que se ha aprendido en el transcurso de estos 23 años, ¿no? Que llevo trabajando. Entonces ya tenemos pues toda la estructura para la construcción de negocios y el tema de la educación financiera. ¿Quiénes son los clientes de Expertos? Y no me refiero tanto a personas o marcas o industrias, sino realmente para quienes nos escuchan, ¿quiénes podrían participar contigo, colaborar contigo, o quiénes necesitarían los servicios que hoy ofreces a través de Expertos? La verdad es que es bien bonito mi negocio, porque como hablo de dinero,
todos necesitan dinero. Entonces, todos entran, todos participan. Lo que decía el otro día en una reunión, ¿no? Todos los que ya tienen dinero y quieren hacer más dinero son mis clientes. Todos los que no tienen dinero y quieren aprender cómo hacer más dinero son mis clientes. Eso es lo que puede suceder. Y evidentemente todos los emprendedores, los dueños de negocio, ¿no? O sea, podemos desarrollar todo el business plan desde la idea a actualizar, a modificar, a actualizar, pues el plan de negocios con el que estén operando. Perfecto. Uh-huh. Oye, Maribel, una persona con tantas actividades, una persona con tantos sistemas, una mujer empresaria, también lideras una organización empresarial. ¿Cuáles son los momentos en los que tiene o se brinda esos espacios para justo esta claridad? Hay momentos, hay rituales, hay situaciones en las que tú misma te separas un poco o te desconectas como para refrescar ideas, para refrescar energía, etcétera. Porque si bien es cierto que estamos en un mundo tan dinámico y más en el tema en el que te has especializado, pues bueno, hay mucho estrés cotidiano y todo esto, pero ¿en qué momento tú decides desconectarte un poco, separarte? ¿Hay algún ritual, hay algo que estés haciendo? La preparación de la mañana y el cierre de la noche me ayudan muchísimo. Y justamente esta autorregulación, que es de la que me estás hablando, en el momento en el que la necesite. O sea, si algo tengo muy claro es que en este momento, si no me siento bien, puedo detener las actividades que tenga programadas, y si es necesario que me quede en mi casa todo el día, es lo mejor que le puede pasar al mundo, pero también a mí. O sea, sí, el tiempo que me tenga que dedicar hasta que logre procesar lo que tal vez me está retando, me reservo, me guardo, ¿no? Y además estás diciendo algo también muy importante. En el ritmo, las actividades nos llevan a estar conviviendo con muchísimas personas, y al final también hay un intercambio de energía, ¿no? Y se tiene que recargar batería. Entonces probablemente el día está diseñado, ¿no? Porque pues lo que les decía, se diseña la agenda. Entonces si sé que este día tal vez esta reunión va a estar, me va a tomar muchas horas, a lo mejor solo pondré alguna u otra actividad y el resto del día descanso, ¿no? O sea, ya no me forzo. Entendí, y esto lo aprendí una vez porque juego golf, entonces eso es una de las actividades que pues también realizo como para darme estos espacios que me decías, y lo aprendí hace como 5 años. Me invitaron a jugar un torneo de golf y entonces me pusieron a mi partner y llegué y era un señor que, o sea, tiene justo de aquí de Toluca y muchos edificios y situación financiera totalmente resuelta. Y entonces para mí la pregunta fue un martes, o sea, 9 de la mañana, así como de, o sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, si yo no tengo tal vez, o sea, la estabilidad financiera que tiene este señor, y entonces lo ves como que, pues es que como él sí tiene dinero, se puede dar estos lujos. Y respondiendo, y creo que esto también suma a la pregunta que me habías hecho hace rato de qué creencias he tenido que romper, esa fue una. O sea, la lección de ese día fue, no es que esto dependa de millones, es también de que yo me permita tener estos momentos que abonan a mí, y en la medida en la que yo me siento bien voy a ser más productiva. Y en esa charla que tuve mientras jugábamos, evidentemente aprendí muchísimo, ¿no? Y entonces cuando empiezas a escuchar cómo hacen dinero otras personas, te das cuenta lo fácil que es y lo agobiado que uno está porque no tienes información y no tienes esas herramientas. Wow, me encanta, retomo 2 cosas bien importantes. Me encanta esto que dices, el tema de la agenda, y es que es completamente cierto. O sea, uno mismo estresa sus tiempos, uno mismo programa su agenda. Bueno, vemos un huequito y le metemos, ¿no? En lugar de darnos un espacio tal vez, o de darte un espacio inclusive decente para comer,
yo lo veía mucho en la parte corporativa, ¿no? Y es algo que a mí nunca me gustó y siempre peleé mucho. Que la gente no saliera a comer de su mismo lugar de trabajo. O sea, no literal al comedor, porque yo también fui muchas veces al comedor, sino de su misma oficina. A mí eso nunca me gustó. Siempre fui como muy en contra de eso. Digo, en algún punto sí se tiene que hacer. También me tocó hacerlo en algún punto por los tiempos, por el rush, por lo que quieras. Pero el no darte un espacio decente, bien medido, para algo tan básico, como dices tú, los básicos. Disfrutar tus alimentos, para mí dejaba mucho, o sea, una lectura bien interesante de la persona o de los, en este caso, de los ejecutivos que estaban ahí, ¿no? Y lo ves cotidianamente, o sea, ya lo vemos algo como normal, ¿no? Ah, pues comer, pues igual, ¿no? Igual y sí, igual y no. Entonces me encanta esta parte que tú profundizas, el que tú mismo seas dueño de tu tiempo y que tú lo administres y que tú lo optimices y que no te tienes por qué saturar más. También es cierto que a veces decimos, no, es que yo no controlo mi agenda. Ya estás mal. Desde el momento en que no controlas la agenda, O sea, no ya sé hay algo ahí, ¿no? quién te lo registró. Sí, pero yo lo que observo es que la dinámica, el día a día te lleva a que, y es una forma de pensar y es el cómo se relaciona con el dinero. O sea, esfuerzo, me va a dar un resultado, ¿no? Trabajo, esfuerzo, dinero. Y entonces viene la reflexión y todos los que trabajan más de 10, 12 horas financieramente no suelen tener los resultados que quisieran tener, que les gustaría tener. Entonces, no, ahí te das cuenta que no está relacionado el esfuerzo o el trabajo con el que vayas a estar bien financieramente. Por eso hoy en día ves a muchísimas personas, no nada más con problemas financieros, sino con este burnout que ahora está tan de moda, porque no tienen el manejo de energía, porque no tienen tiempo para ellos, porque no están no están pensando o no han dedicado tiempo a cómo quieren estar en el presente y cómo van a estar en el futuro. Porque ahí entra otro tema que es la seguridad financiera. Y esa seguridad financiera finalmente no te la va a dar ni un trabajo ni el que seas empresario. La empresa te la pueden venir y cerrar. El trabajo te pueden despedir. Entonces, en esta incertidumbre a la cual todos estamos expuestos, pues lo único que va a hacer la diferencia va a ser la planeación, la prevención. La planeación y la prevención, sin duda alguna. Maribel, hay un tema en el que tú y yo, digamos que estamos familiarizados, temas regulatorios, temas de contextos políticos, temas de contextos empresariales. Quisiera que nos compartieras qué estás haciendo hoy al frente de Conamex, cuál ha sido tu experiencia, cómo estás viendo desde esa trinchera a la industria, desde esa trinchera al empresariado, qué has hecho nuevo, qué has impulsado y desde una cámara empresarial. Y para quien no tiene contexto de una cámara empresarial, ni mucho menos de Conamex, que nos compartas un poco más de su esencia y su objetivo y un tanto tu rol dentro de esta organización empresarial. La verdad es que ha sido muy satisfactorio estar dentro de Conamex, que es el Consejo Asegurador Mexicano. La representación que tengo es Estado de México. Nuestro consejo nace en la ciudad de Puebla en el 2022 y nosotros representamos a todo el sector asegurador. Cualquier persona que esté vinculada con esta actividad, es decir, agentes de seguro, ejecutivos, promotores, directores de agencia, dueños de aseguradoras, las aseguradoras, todos forman parte de nuestro consejo. ¿Qué es lo que yo he buscado justamente en esta representación en Estado de México? Pues primero posicionar el nombre. Termina por ser una marca. Entonces claro, hay que posicionar la marca y el objetivo era tener espacio
en los lugares donde se toman decisiones estratégicas, que se vea al seguro como un aliado estratégico, que no es nada más para solucionar situaciones financieras para las personas, sino también para los empresarios y por consecuencia para el Estado. Y lo que buscamos es justamente que el agente de seguros o cualquier persona involucrada nos veamos justamente representados, porque además nuestro sector tiene una característica, que es que nosotros tenemos esta transversalidad, es decir, participamos en todos los sectores económicos, porque nosotros hoy en día podemos asegurar pues prácticamente todo. Entonces, el que nosotros tengamos espacios donde podamos hablar de educación financiera de una forma integral, es decir, el ahorro, la inversión y el seguro, es uno de los objetivos que hemos empezado a lograr. Lo otro es que nosotros somos un organismo informativo y hacemos recomendaciones técnicas en relación a los seguros. Y en función a eso, pues ya a partir de este año tenemos nuestro Consejo Técnico de Evaluación de Riesgos, en donde las personas pueden pues justamente acercarse, las empresas o el sector público pueden acercarse y pues hacemos justamente como esta revisión de cuál es la protección que tienen contratada. Entonces, el Estado de México tiene un reto porque al final es uno de los estados más importantes del país, ¿no? Y estamos hablando de más de 120 municipios en los que lo integran. Y lo que hicimos fue justamente iniciar de manera local para que se conociera. Trazamos, ¿no?, la región hacia qué municipios eran a los que íbamos a participar. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien. Ha sido maravilloso porque he estado recorriendo el Estado de México, entonces estoy aprendiendo muchísimo. Me ha gustado toda esta experiencia porque me sacó justamente como de mi zona conocida, que era el sector empresarial. Entonces, ahora poder hacer esta integración entre lo público y lo privado te ayuda también a observar necesidades que no veías, ¿no? Porque pues estás acostumbrado a estar solo en una zona, en un sector, y tu negocio está modelado tal vez solamente para eso. Y el que puedas salir y ver a otras situaciones, pues justamente hace que te pongas también en un modo de resolvedor. ¿Cómo hago para acercar la información? ¿Cómo hago para que puedan también tener acceso a estos beneficios? Entonces, nos hemos apoyado mucho pues en el tema de la difusión de la información. Los medios de comunicación, la verdad es que han sido unos grandes aliados, han mostrado muchísimo interés, mucha participación, y eso está haciendo pues justamente la diferencia. Y bueno, en el ámbito gremial, particularmente pues aquí en el Estado de México, respondiendo a la pregunta que me hacías de cómo lo veo, pues me parece que es una gran oportunidad el que puedas formar parte de algún consejo de una cámara, el que puedas tener esta voz de tu sector y que puedas ser propositivo, ser proactivo, ¿no? O sea, eso te empieza a colocar pues justamente en otras experiencias, en otros proyectos, y te da pues justamente como esta presencia, ¿no? Y te empiezan a ver pues que estás haciendo algo diferente. Y eso, la verdad es que yo sí les recomiendo a todas las personas que de acuerdo pues a su giro, a su segmento, se involucren en su consejo, en su cámara que les corresponda, pues para que puedan ver todos los beneficios que se tiene. Nosotros pues lo que generamos son estos centros de prospección, ¿no? Por llamarle de alguna forma, y les damos participación para que puedan ir y puedan compartir el producto que es ahora sí como de su agrado, de su expertise. Y entonces lo que yo veo es que en este momento los consejos y las cámaras
son una gran oportunidad para todo el talento joven también, porque el proceso de todas las personas es que en algún momento tiene que llegar justamente también estas nuevas ideas. Y para que eso suceda, pues tienen que empezar pues a crear trayectoria. Entonces, yo les recomiendo mucho a todas las personas que están pues graduándose o que ya están emprendiendo, pues que se acerquen a los consejos, que se acerquen a las cámaras, que empiecen a ser propositivos, que empiecen a tener estas vinculaciones, esta articulación pues con gobierno, y pues eso les va a sumar muchísimo para su negocio y pues de manera personal también. Qué interesante y me gusta mucho la forma en la que describes este valor agregado que generan las cámaras empresariales, las confederaciones, los consejos, en general todos los organismos empresariales. Hoy que estás frente a Conamex, ¿cuáles han sido los principales retos que tú identificas? Y no quiero que suene tanto mi pregunta como periodística, ¿verdad? Sino realmente tú que estás no solo en la parte, digamos, en la parte superficial, estás adentro, lo has vivido. ¿Cuáles son esos retos que realmente tú identificas? Hoy nos compartías hace un momento que representas al Estado de México. Digo, el Estado de México, sí, 125 municipios, es uno de los más grandes, nada más tan solo Ecatepec, o algunos otros, podrían ser países en otro continente, ¿no? O sea, no es cosa menor. ¿Qué reto realmente ves y qué estás preparando? Porque es algo que yo hoy te he identificado mucho, Maribel, en esta parte, que tú estás preparando para los que vienen, que estás consolidando específicamente en esta parte de liderar esta cámara empresarial. Pues el reto es titánico porque, como bien dices, me tocó ser iniciadora del consejo, okay, ¿no? Suena bonito decir que soy la primera presidenta, ¿no? En este tiempo de mujeres. Entonces sí, me tocó una buena temporada y evidentemente ser fundadora ha sido muy retador. Claro. Porque todas las personas, más bien, algunas personas no tan fácilmente se van a enrolar, se van a involucrar en empezar algo, ¿no? Buscando esta estabilidad, esto de yo ya quiero como algo seguro, algo que ya esté hecho, claro. Ay, ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a ganar de participar? Porque además esto tiene un reto enorme, o sea, son actividades que no tienes un sueldo, o sea, todo es honorífico y pues es porque lo haces ahora sí por amor a tu sector, ¿no? Ese ya es algo que pregunto ahora a todos los consejeros, todos los que se quieren acercar, o sea, ¿qué tanto estás involucrado para aportarle al sector? Porque finalmente es eso, ¿no? O sea, les digo que actualmente, pues, para mí todo el sector asegurador, hay muchísimas personas que evidentemente no conozco, para las cuales estoy buscando, pues, abrir un espacio de, como decía, ¿no? De representación en las mesas en donde se toman decisiones estratégicas, pues, del Estado. Entonces, ese ha sido justamente como el mayor reto. ¿Cómo te empiezas a involucrar en las agendas de estas mesas de trabajo que ya existen? ¿Cómo te empiezas a vincular con las personas correctas? Y pues también que debes de llegar preparado para que esas personas correctas pues no nada más te vean, sino que también se sumen a tu proyecto, te crean y te empiecen justamente pues a invitar, a involucrar, ¿no? De otra forma pues no sucede. Todo lo que va pasando y que vamos logrando lo hacemos a través de relaciones, de vinculaciones, pero tienes que evidentemente pues estar preparado para eso. Entonces tengo ahora sí el sueño de que tal vez en 20 años es donde ya podré ver como todo lo que hoy en día pues se está trabajando y se está construyendo para Conamex. Excelente, y te quiero felicitar porque arrancar un proyecto de ese tamaño y empezar a dejar las bases justamente es
doblemente retador y me parece que es muy importante. Yo también tengo experiencia en formar parte de cámaras empresariales y sin duda alguna es un valor agregado. Tal vez se pudiera ver de diferentes tintes, pero en mi experiencia me parece que también en la tuya, pues bueno, agrega valor. Y ese valor se debe traducir en negocio. Y ese negocio se debe traducir en bienestar. Y ese bienestar en riqueza y en muchas otras cosas más. Maribel, hay un tema que también a mí me encanta y es un tema regulatorio. Yo quiero preguntarte, ahora que estás abriendo mercado en Estados Unidos, nos comentabas, o que estás explorando hacerlo, y ahora está como muy de moda, o más bien sonó mucho temas de cambios en este tema de los seguros, de nuevas reformas, etcétera. ¿Cuál es el contexto regulatorio que hoy tú percibes en México versus lo que estás explorando en otros países? Estamos comenzando, vamos bien, hay buena proyección. ¿Qué te estás encontrando? No venía preparada para eso, nada, no es cierto. No, la verdad es que todo es en un tema de educación, ¿no? Okay. Pero justamente como siguiendo esta línea de colaboración que proponemos desde Conamex, de ser este brazo estratégico con gobierno, pues en Estados Unidos lo que sucede es que trabajan en colaboración. Y allá, por ponerles un ejemplo, no hay opción, tu negocio tiene que estar asegurado. No hay opción, tu auto tiene que estar asegurado. No hay opción, tu casa tiene que estar asegurada. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los automóviles? Pues que efectivamente te premian en la medida en la que tienes educación vial, es decir, respetas los señalamientos, los límites de velocidad, no tienes accidentes, pues entonces tu prima de seguro va a tener un premio, una bonificación, sí, algo que obviamente pues se va a ver reflejado en el pago de la póliza, ¿no? Y por el contrario, aquí, aunque es obligatorio, la gente no lo hace. O sea, estadísticamente solamente 3 de cada 10 vehículos en México están asegurados. 3 de cada 10. Sí, a pesar de que es una norma que está vigente desde el 2014, más o menos, aquí en Estado de México se reforzó a partir del 25 de noviembre del 2025, que todos los autos deberían de contar al menos con la póliza de responsabilidad civil. Entonces, me imagino que al día de hoy, pues ya están asegurados todos los autos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues aquí creo que es un tema de normatividad, como tú dices, que se tendría que revisar si efectivamente se aplican todas estas regulaciones, ¿no? Sí, sería muy interesante conocer cuántos son los automovilistas que al día de hoy tal vez han sido infraccionados desde noviembre a la fecha porque no están asegurados. Entonces, hay todavía pues este reto de estadísticas que no nos permiten pues tener todavía esas cifras certeras, pero es un tema cultural. Exacto. O sea, el hecho es que aquí lo resolvemos cuando ya tengo el problema y entonces a ver qué pasa y saco el contacto y saco la influencia y veo cómo le hago, ¿no? Y allá pues no hay esas opciones, la ley, las legislaciones no dejan espacio para que sucedan estos actos. Y aquí pues tristemente es algo que sucede. Entonces pues las personas sí están pensando en lo que puede pasar, ¿no? Y aquí si tú les hablas es no me eches la sal, quieres que me pase algo malo, no atraigas lo negativo, Maribel, ¿no? ¿Qué quieres que ya me pase algo? Entonces es un tema de la forma en la que hemos crecido evitando los contratiempos. Justamente y lo mencioné ahorita, es un tema cultural. Y me parece que tú a diario lidias con este tema de cultura, ¿no? Justo esto, pues no lo necesito, yo manejo muy bien, poniendo en el tema del auto, ¿no? Seguramente la estadística en tema de asegurar una casa es muchísimo más bajo todavía. Y esta parte, ¿cómo consideras que pudiéramos, o quienes nos están escuchando también y viendo, contribuir un poco más
¿Hay algo que tú dejarías como en la mesa para reflexionar, para conocer? Yo he escuchado y seguramente son de estas pláticas que cuando empiezas a hablar de política, de religión, de seguros y todo esto, empiezan estos debates, pero hay algo que tú dejarías sobre la mesa para realmente hacer esa reflexión y el por qué sí es importante tenerlo en un presupuesto, tenerlo bien identificado para no dejar estas flexibilidades o estos huequitos de porque simplemente yo creo que a mí no me va a pasar y no me ha pasado en 10 años y seguramente no tendría por qué sucederme. ¿Hay algo que tú recomendarías? Sí, el tema del riesgo lo tenemos todos. Okay. No estamos exentos, no es un tema de género, de nivel económico. A todos nos va a pasar un accidente, una enfermedad, una incapacidad, un fallecimiento. Entonces, la recomendación sería para todas las personas que aún no lo tienen considerado dentro de su estrategia financiera, es que no esperen a que llegue justamente este riesgo y a que entonces se pongan ahora sí el patrimonio, ¿no? De personal o incluso de a veces de la familia, de los amigos, ¿no? Precisamente para poder hacerle frente a la situación que se tenga que pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en México? Que lo que te decía, lo dejamos para cuando ya pasó. Y entonces todas las personas que no les ha pasado no lo ven necesario. Y justo ahí va la reflexión. No esperes a que te pase para que lo necesites. O sea, tenemos que ir un paso antes, precisamente por eso es prevención. Claro, justamente. Maribel, vamos a ir cerrando este excelente episodio con una serie de preguntas que por ahí las tengo reservadas y a lo mejor un cierre final. Preguntarte, ¿el dinero te da libertad? Sí, desde luego. Puedes tomar decisiones de mejor manera, más sereno, más sensato, sin presión. Puedes decir no, no quiero, no me gusta, no quiero estar. ¿Cuál es el mito más grande que has escuchado en torno al dinero? El de, bueno, todas estas frases, todos estos refranes, ¿no? De el dinero no sea en los árboles, toda esa sabiduría popular es lo que suelo escuchar. ¿Cuál es el mejor consejo que hoy en día tú misma practicas y que podrías recomendar? Pasar tiempo con mis finanzas. Tengo 2 días al mes en donde reviso cómo van los ingresos, las ventas. Tengo indicadores, entonces lo tengo agendado para justamente pasar un momento del día y que pueda revisar cómo voy y pues hacer el presupuesto. O sea, 2 días al mes dedicas a profundidad revisar todo el tema de ingresos. Sí, digo, tampoco es como que me paso todo el día, ¿no? O sea, ya Okay. está en agenda 1 hora, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Son fechas que están programadas 10 y el 25 de cada mes, o sea, de tal forma que me pueda anticipar, ¿sabes? O sea, no que justamente llegue el fin de mes o llegue el día de nómina y que entonces no haya el recurso suficiente para poderlo pagar, ¿no? O sea, realmente vamos a anticiparnos. Claro. En tu estilo de liderazgo, en tu personalidad, en tu forma de trabajar, ¿tú pudieras identificar cuáles son tus no negociables? El primero es mi tiempo. O sea, mi tiempo jamás va a ser más importante que el de la otra persona, sin distinción. En la medida en la que yo justamente practico esto del tiempo, pues también enseño a las personas cómo tratarme. Wow. ¿Hay alguna frase, algún libro, algún podcast, incluyendo Desde luego que voy a recomendar de tu episodio, ¿verdad? Sí, claro. Que te haya marcado o que recuerdes recientemente y que quieras compartir? Fíjate que este tema de
de expansión y de ir al mundo hispano. Okay. Es resultado de un libro que leí de un buen amigo que se llama Hackea tu mente. Entonces, no, hackea tu negocio, perdón. Es que justo la frase es hackea tu mente y en consecuencia vas a hackear tu negocio. Entonces, repito, el nombre correcto del libro es Hackea tu negocio, de Jaciel Sevilla, y me pareció muy interesante porque al final es una invitación a que pues expandas tu mente, tu negocio y que utilices la herramienta que nos está tocando vivir en este momento, que es la tecnología. ¿Cuál es tu definición de éxito? Para mí sería mi tranquilidad, en el sentido de que no hay negocio que valga mi tranquilidad, ¿sabes? Entonces, estar tranquila, siendo congruente, eso para mí es ya ser exitosa. ¿Qué viene para ti, Maribel, para tus negocios, para tu equipo, para tu gente en los próximos 5 años? ¿Qué es lo que más te está emocionando, que se esté cocinando y que puedas compartir? Pues el reto que tenemos es de aquí al 2030 llegar a 100,000 personas, ¿no? En temas de conferencias, de mentorías, que podamos pues justamente tener un impacto en un tema de educación financiera y desarrollo empresarial. El tema de la expansión, el que podamos tener esta presencia digital y seguirnos justamente por esta línea que estamos desarrollando al día de hoy, que pasamos justamente como de lo presencial a la digitalización. Esos serían los retos más importantes. Y bueno, pues de aquí a 5 años la idea es que yo ya no esté trabajando, ¿sabes? O sea, ya que me llegue mi finiquito y que alguien más venga a trabajar. Claro, hay que escuchar este episodio dentro de 5 años más, ¿no? Sí, lo tengo que lograr. Y ahí nos echamos un feedback al respecto. Bueno, espero que no tenga que pasar 5 años y que me invites antes. Claro. Eso sí es buen punto. Ok. Oye, Maribel, quiero agradecerte el espacio. Le eché un vistazo a tu agenda ahorita que la enseñaste y la verdad, muy agradecidos y agradecido en particular el que hayas dado que hayas agendado esta grabación. Desde hace mucho tiempo te compartía fuera de micrófonos que empecé a seguirte. Me gusta mucho la forma en la que tienes tus redes sociales, la forma en la que estás ofreciendo servicios a diferentes sectores. También todo este dinamismo y todo este involucramiento con cámaras empresariales, con diferentes organismos empresariales, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Felicitarte, lo estás haciendo muy bien. Y bueno, quiero darte este último minuto o 2 minutos para, si algo quieres profundizar, compartir tus redes, en donde la gente puede seguir conociendo más de tu proyecto, seguir conociendo más de tus empresas y tal vez seguir la conversación. Muchísimas gracias. La verdad es que la pasé muy bien. Me encantó porque me preguntaron cosas que no me habían preguntado antes. Entonces, te felicito justamente por el enfoque, la estructura con la que estás haciendo tu podcast. Gracias por seguirme. Y justo entonces los algoritmos hicieron su trabajo y llegaron a ti. Y qué padre saber que conectaste con lo que se está publicando y que entonces pudimos más bien pues tener esta plática el día de hoy, ¿no? Resultado de eso. Lo que me gustaría decirle a las personas es que se permitan ser multidisciplinarios. O sea, no nos encasillemos en ser una sola cosa, ¿no? O sea, sí, vuélvete demasiado bueno en algo para que entonces después puedas hacer lo que quieras. Pero que ese hacer lo que quieras te permita pues tener justamente como esta apertura, visión, voluntad para que puedas tomar siempre mejores decisiones y puedas entonces generar más ideas. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Maribel? @Maribel Pérez MX o igual Maribel Pérez Reyes, me pueden encontrar de esa forma, me pueden googlear y me va a dar mucho gusto saludarnos también en redes sociales. Síganla, por favor, tiene muy muy buen contenido de muy buena calidad y que agrega sin duda valor alguno. Gracias, Maribel, ha sido un gusto poder conocerte.
a través de cámaras y micrófonos aquí en este podcast que te decía hoy que reinauguramos ya dándole una identidad con un nombre muy específico que es entre lo público y lo humano. Muchísimas gracias. Bueno, tendré que traer el regalo. ¿Verdad? Sí. Por favor, ya no Madrina. lo debes. Madrina. Gracias, Ok. Maribel. Gracias. Ya eres madrina, ¿eh? Ya. Yay. Muy bien, muchas gracias. Se logró.